¿Arrancamos entonces? ¿Les parece? ¿Sí? Dale. Exceso de puntualidad para nuestro entorno. Yo encantada de presentar a Juan Carlos Cortázar Velarde, que le cortamos el apellido y pusimos solo Cortázar porque hay una generación todavía de argentinos que usamos un solo apellido y se lo podamos a todo el resto del planeta, sobre todo Latinoamérica que usa dos. Bueno, aquí Juan Carlos sos Cortázar y en otros países sos Cortázar Velarde. Pero el honor de presentarte como experto en este ciclo de diálogos de futuro que organizamos los martes cada 15 días, es decir, 2 martes por mes. Yo debo decir que para presentar a Juan Carlos es inevitable recordar que todos en nuestra formación leímos sus papers porque escribió siempre sobre la actualidad de los procesos de reforma en los países que intentaron procesos de mejora y cambio de su servicio civil y de su administración pública. Juan Carlos es sociólogo por la Católica del Perú, es magíster en gestión y política públicas, tiene estudios completos de doctorado en management en la London School, es especialista en modernización del Estado del BID, fue docente en universidades de Perú, Chile y Argentina, creo que ya dije que es peruano, y no sé qué quiere agregar él, pero ha trabajado con autoridades gubernamentales de toda la región para apoyar desde el BID procesos de reforma y auxiliar en ellos, y es una mente muy crítica, pero a la vez divertida, sobre estos espejos que necesitamos para ver cómo hacemos aquello que decimos con normas que queremos hacer. Resulta que si ustedes buscan aquí en Comunidad TIP, van a encontrar un paper de Juan Carlos que se titula "Y el dinosaurio todavía estará allí", que nos sirvió a Mercedes para escribir un paper que se llama "Viejas anomalías y nueva normalidad". Es decir, Juan Carlos nos sigue inspirando, aunque eligió un destino de escritor, que él dice que es paralelo y que yo encontré completamente integrado y sistémico con lo que está escribiendo sobre gestión pública, sobre políticas públicas. El paper que nos recomendó hoy y que vamos a volver a compartir es "El pálido reflejo del pensar". Pero yo encontré que él fue premiado y reconocido por novelas que me encantaría fueran papers sobre la gestión pública, por ejemplo, en la Argentina. Un título de cuentos y novelas, ¿no? Con mucho reconocimiento, y las pueden buscar en la internet, que es la biblioteca más inmensa de la civilización, es "Como si nos tuvieran miedo". Eso es un paper. Y el otro que encontré es maravilloso, "El inmenso desvío". Mercedes, el CLAT cierra sus paneles a fin de mes y con el inmenso desvío yo quiero que escribamos algo y lo citemos a Juan Carlos. Juan Carlos, quedás presentado diciéndote el honor de poder seguir leyéndote con una variante para las que te leímos siempre, y es que ahora nos divertimos mucho cuando con otros papers nos dan ganas de llorar. Bueno, muchas Y Mercedes gracias. Iacobiello, que es mi colega del equipo TIP, que trae estas figuras geniales también a este diálogo aquí, y que es economista, magíster en relaciones laborales por la Universidad de Illinois, consultora, investigadora del CEDES, también con una vida paralela. Le resulta más fácil educar canes que educar alumnos de posgrado. Y nada, y casi nunca nos presentamos mutuamente porque creemos que todos nos conocen, pero ahora que salimos a las redes mundiales, es bueno que nos presentemos. Adelante los dos. Gracias por estar. Buenísimo. Gracias, Seguimos entonces. gracias, Noemí. Gracias, Noé, gracias por la presentación. Me Y debo silencio decir, para no siguiendo con... ensuciar el audio. Dale, buenísimo. Lo que iba a decir es que el talento de escritor de Juan Carlos una vez me hizo bajar en la parada equivocada. Le mandé un WhatsApp en ese momento. Sí, me acuerdo, es un cuento que sucede en la línea D, pero es verdad, es un cuento muy bueno, que transita completamente estaciones de la línea D del subterráneo de Buenos Aires, que yo uso habitualmente, es el subte que uso porque vivo en Núñez. Yo iba hacia el centro. El cuento sucede al revés, el trayecto era inverso. Entonces, por estar leyendo
y está tan compenetrada en la lectura, terminé, acá está Mechi Llano también, la tercera del equipo de Travesía Tip. Bueno, el asunto es que me bajé, y por estar pensando, pensé que iba al revés, miraba como hacia un sentido, me bajé después. Llegué tarde a terapia, un horror. Andar explicándole al terapeuta por qué uno llega tarde ya es presión, porque hacen interpretaciones de todo. Yo diciendo, no, es culpa de Juan Carlos Cortázar, y no me creyó. No, Bueno, así que presentado, mira, la segunda vez que viví en Buenos Aires, también pues yo usaba esa línea para ir del trabajo a la casa. Entonces por eso. Y tengo otro que ese, no he publicado, donde con la misma línea, sí, pero donde las estaciones se desordenan. En ese te hubieras perdido. no, ese no, ese me lo leo quieta en mi casa, ese lo leo quieta en mi casa, porque si no sería Mejor. absolutamente caótico. Bueno, ahora sí, lo hemos logrado, con mi charlita previa y demás. Esto ya anunció a la gente que estamos en vivo, así que ya tenemos un grupito nutrido de seguidores que les agradecemos enormemente. Igual esto va a quedar grabado, con lo cual seguiremos aprovechando la conversación, que divertida va a ser, eso lo garantizamos, ¿no? Con Juan Carlos. Vamos. ¿Te parece, Juan Carlos? Entonces arrancamos y así nos comprometemos a hacer un cierre más o menos en media horita, que tengamos cerrada la conversación y abierto obviamente a las preguntas. Las preguntas que quieran hacer las pueden escribir en el chat. No es si querés mirar el chat vos, porque yo estoy alerta acá con la charla con Juan Carlos. Entonces, arranquemos por el título. ¿Qué es esto del Big Thinking y por qué vos proponés o decís que es peligroso para la política pública? Mira, Mario Bashlut, que es un querido amigo chileno, también una persona de toda su vida dedicada al tema de gestión pública, gobierno, bueno, es un tótem acá en Chile y fuera de Chile también, ¿no? Y que además estuvo muy vinculado al tema de reforma de servicio civil. También, cuando ayer le pasé el postrecito que dices del cyborg, y me pregunta, ¿qué es Big Thinking? Y yo le contesto, voy a editar una parte pero dice, pensar a lo grande, eso que les gusta a tales tipos de profesiones, y le digo, 2 puntos, una política entera en un PowerPoint. ¿Ya? Es No me una buena acuerdo. y gráfica definición, me gustó. ¿Ya? No me acuerdo. Yo me acuerdo haber leído la frase Big Thinking en varios papers o lugares o conversaciones, pero ayer cuando la busqué en Google encontré que hay escuelas de pensar a lo grande, piensa a lo grande y que te prometen el oro y el moro, ¿no? Con Big Thinking me refiero, digamos, para mí un paper que me marca mucho en cómo entender la gestión pública desde dentro es el texto de Ben, que es un texto antiguo, del año 88, pero yo creo que tenemos cada vez más que volver a las fuentes, ¿no? Y hay demasiadas, con esto de los papers indexados, hay demasiadas repeticiones de lo mismo, que no aportan nada nuevo, y en realidad nos olvidamos de leer cosas que realmente aportan. Y él tiene este famoso texto del Management by Groping Alone, que sería algo así como gerenciar o gestionar por tanteo, ¿no? O al tanteo. Bueno, para mí el Big Thinking es todo lo contrario, ¿no? A esta idea, que también la encontramos en Limblom, ¿no? Cuando habla más de cómo se hace política pública en la realidad, ¿no? Criticando la mirada más racionalista. El Big Thinking creo que es una tentación que tenemos todos los que, en fin, tenemos formación técnica, profesional en algún área, en este caso en política pública, gestión pública, que es tratar que todas las piezas encajen, y mientras más piezas mejor, y mientras más largo el plazo, mejor, y como digo, todo en un PowerPoint, ¿no? O en un paper indexado o lo que fuera. Es decir, esta tendencia a creer que podemos controlarlo todo, y que entonces tenemos que preverlo todo, y yo creo que tiene, no sé, habría que definirlo en serio, y la verdad que lo que escribí no va en serio, es a partir del el cuasi fracaso de la reforma del servicio civil peruano, que tú conoces bien, bueno, ustedes todos conocen bien, y me hizo pensar en esto, ¿no? Justamente como el hecho de haber armado una idea de implementación que lo incluía todo lo posible y habible,
porque claro, uno comienza a ir para atrás, ¿no? Había un nuevo régimen. Si voy a meter gente en un nuevo régimen, esta gente tiene que ser la gente seleccionada meritocráticamente. Ah, bueno, los saco a concursar de nuevo. Ah, pero para que concursen tienen que haber perfiles. Claro, ya, entonces hagamos perfiles. Pero para que hayan perfiles tiene que haber una nueva estructura orgánica. Ah, ya, pero para que haya una nueva estructura orgánica tiene que haber una visión y una misión. Y además tenemos que pensar la dotación ideal que en función de esa misión. Y claro, todos esos pasos son lógicos, los pones en un paper o en un PowerPoint y quedas regio. Solo tiene un pequeño problema, que no flotan. Es como hacer flotar el Titanic en una bañera, digamos, ¿no? Le falta agua, la realidad ni se entera. Porque yo creo que una de las características además del Big Thinking es que piensa muy poco estratégicamente, no piensa que hay actores involucrados que van a hacer que algunas cosas sean diferentes, que se van a oponer a mi gran pensamiento. Y entonces al no pensar estratégicamente, no me planteo escenario ya. ¿Y qué pasa si las entidades no quieren transitar? ¿Y qué pasa si los salarios no son atractivos? ¿Y qué pasa si, y qué pasa si, y qué pasa si? Es como una mirada muy normativa, muy prescriptiva, porque ya todo lo hemos controlado y sabemos que en la realidad casi en ninguna parte de nuestra... Pero en fin, algo así diría que es el Big Thinking, pero es una cosa más intuitiva, ¿no? Pero creo que es peligrosa porque, porque nos lleva a grandes fracasos, porque no nos hace pensar estratégicamente, y total, toda acción en el mundo público, no solo en el mundo público, pero en particular en el mundo público, es estratégica. Los demás no son muebles de madera, no son peones de madera, que hacen lo que yo quiero según mi lindo proyecto. Eso también lo he visto en miles de proyectos de algunas entidades cuyos nombres no voy a mencionar, pero también, ¿no? Tú los lees y dices, ya, ¿y dónde está él? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? He leído proyectos donde una de las explicaciones de por qué tal cosa no funcionó es porque cambió el gobierno o cambió el ministro. Y yo digo, ah, ya, no sé, tenemos que hacer proyectos para la China comunista, donde no cambian nunca. O sea, digamos que además son todas cosas previsibles, no todas, pero buena parte, ¿no? Que el ministro cambie, que el gobierno cambie, que haya elecciones, o sea, ya, eso es absolutamente previsible. Hay otras cosas que no son tan previsibles, pero uno las puede tener en cuenta. Pero ni eso. Algo así es, Mercedes, no sé cómo lo ves tú. Me quedó súper claro, porque cuando conversábamos sobre este tema, yo lo que te decía era, en realidad ya desde antes de que apareciera este caso concreto de esta ley de servicio civil que no se llegó a implementar, el caso peruano, que es el que te inspiró esta reflexión que ahora estamos intentando como tomar como aprendizaje o como para proyectarla hacia otros espacios de política pública, pero en principio era sobre el caso peruano, que bien explicaste recién, comenzó como algo muy experimental, muy a medida, muy acotado, y cuando vieron, ah, bueno, ahora tenemos recursos, tenemos voluntad política, nos lanzamos a hacer el gran proyecto. Yo primero cuando leí el título, así como empecé a leer sobre el tema, creí que te referías a esto que ya veníamos diciendo desde aquella publicación que hicimos desde el BID, donde vos estuviste involucrado en el estudio de los servicios civiles, donde insistíamos con la idea de que lo que veíamos en la región es que en cuanto vos intentabas hacer algo muy uniforme, o muy extendido a todo el empleo público, esta frase de café para todos, ¿no? Claro. Que usamos generalmente, no prospera porque no llega a encajar en la situación del empleo público tan diverso y demás. Pero vos estás yendo un poco más allá, no es la idea solamente de no sirve que no sea a medida, sino que aunque sea a medida, que tenga ese nivel de conceptualización desatada de intereses de los actores y de lo situado realmente por ahí, ¿verdad? Sí, yo pongo un ejemplo. En estos días me ha tocado hablar mucho de esto en Perú. Y pongo un ejemplo, ¿no? Yo creo que el Big Thinking, por ejemplo, yo lo ilustraría así. Pensemos en una catedral gótica, ¿no? Que demoraban siglos, ¿no? En construirse. Imaginemos que cuando todavía, no sé, pues el príncipe todavía ni siquiera nos ha firmado la cesión del terreno, ¿no? Nos juntamos nosotros cuatro, pues que somos geniales, ¿no? Haciendo estas cosas y comenzamos a dibujar, a diseñar el plano de la catedral, lo que va a tener. Nos peleamos por las esculturas, nos peleamos por las puertas, bueno, hay una cosa más. Pero en algún momento llegamos a un punto de no acuerdo absolutamente sustantivo y fatal, que es cómo va a ser el pináculo encima de la cúpula.
El pináculo es la puntita esa, ¿no? Como la que se quemó en Notre Dame. Y claro, uno dice, bueno, sabemos que va a haber un pináculo, discutámoslo cuando lleguemos por lo menos a la base de la cúpula. Sabemos que un pináculo pesa entre tanto y tanto como para calcular el cimiento. No, 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 no. Acuerdo sobre el pináculo. Y entonces, no sé, pues Noemí quiere una cruz, yo quiero un gallito, Mercedes quiere la Virgen María y Noemí quiere el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces nos matamos cuando todavía no tenemos ni el terreno. Ese es uno de los principales problemas del Big Thinking, que yo lo he visto en varios lugares, en varias políticas. Que te matas en el papel por algo que podrías haber dejado esbozado, porque además de aquí a que lleguemos a la cúpula, probablemente tuvimos que eliminar una torre, se murió el príncipe, nos invadieron los vikingos, hubo un terremoto y se cayó lo que... O sea, pueden pasar mil cosas. Entonces, el Big Thinking es como que congela todo, por eso creo que hay algunas profesiones en particular que tienen mayor peligro, ¿no? Porque la modelística es buena cuando no la confundes con la realidad. El modelo es una caricatura buena de la realidad que te sirve para orientarte en la realidad. Y ahí puedo hablar desde el esquema de mercado hasta el ciclo de política. Todos sabemos que la política pública no ocurre como en el ciclo de política, pero nos ayuda para entenderla. El problema es cuando confundimos eso con la realidad, ¿no? O cuando confundimos el PowerPoint con lo que los actores van a hacer, que creo que es lo que pasó, por ejemplo, en muchos casos. O sea, un caso es el de la reforma del servicio civil en Perú. Otro caso, por ejemplo, famoso, es el del Transantiago, el sistema de transporte público, ¿no? Que se pensó que todo el mundo un día iba a comenzar a funcionar de una manera y chuta, pues no, la gente no lee los papers para saber cómo tiene que funcionar, sino funciona como le da la gana, ¿no? Entonces por eso digo que es poco estratégico. Así es que por ahí viene la cosa, pero ya me perdí. Yo siempre me pierdo cuando hablo. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, y es un ejemplo bien concreto que apela a la sociedad chilena, y seguro que cada uno en su país está imaginando un caso donde algo de esto pasó, donde se diseñó como con mucha exageración el detalle y después la cosa no prosperó. Y sea frustrante, porque además no es solamente lo que no sucedió, sino el capital de expectativas de la ciudadanía, de los actores y demás, que se pone en juego y que después, si no es otra vez sopa, ¿no? Cada vez que lo reintentamos es cargar con la energía que le pusimos a los anteriores. Y una cosa que me queda boyando, ¿no? Que me quedó ahí dando vueltas cuando yo leía tu nota, que está buena, se la súper recomendamos. Es muy las notas no con un tono académico, tienen un fondo académico, pero el estilo es relajado y está bueno porque es provocador. Vos hacías un poco, o sea, con esta cosa de justamente provocar sobre lo que había sucedido, hablando como caricaturizando la situación del diseño, donde yo me siento identificada porque también he estado igual vos también, digamos, ¿no? Todos los que somos hemos estado de ese lado del escritorio, y los que estaban en ese momento del lado del escritorio, los conoces con las mejores intenciones, porque todos estábamos ahí como muy alertas viendo cómo se hacía esa etapa nueva, ¿no? De hacer la ley de servicio civil y demás. Entonces, cuando yo veía eso y decía, yo sé con nombre, apellido, cara, hemos estado en reuniones, vos, yo y todo, dando nuestras opiniones y demás, pero claro, desde el tutor, o en tu caso, el rol de funcionario de un organismo internacional, uno no está como metido en, me dejo la sangre y la vida en tratar de empujar eso. Entonces es fácil tener un poquito más de distancia de la criatura. Me imagino que estando ahí, habiendo parido, digamos, soltarlo cuando la cosa no prospera es más difícil. Pero mi pregunta es, ¿no crees además que también hay una responsabilidad de los organismos internacionales? Porque de alguna manera empujan también, felicitan o todos, ¿no? En el momento, bueno, vamos a ver cómo sale, pero qué bueno que se les ocurra intentar hacer una reforma que abarque todo, que intente todo prolijito. ¿Entendés lo que digo? Puede haber habido una voz informal desde tu lado, o una conversación en una cena, che, mirá, esto no es demasiado complicado, pero en realidad como un feedback concreto y real de la gestión que estaba abriendo ese juego. No sé si había voces tan claras de, ojo, que esto está dejando afuera tal o cual cosa. ¿Hasta qué punto este esquema permea hacia los organismos nacionales?
A ver, yo creo que los permea harto, y eso tiene que ver con el tipo de selección de personas, ¿no? De profesionales que hacen, pero al mismo tiempo creo que, en mi opinión muy personal, el impacto que los organismos tienen cada vez más, o sea, el impacto que los organismos tienen en la elaboración de políticas en la región es cada vez más marginal, ¿no? El aporte es más financiero y el aporte, y tiene que ver además con el tipo de reclutamiento y con, en fin, hay mil cosas ahí. Yo no creo que, a diferencia de los años 50 o 60, ¿no? Hayan instancias internacionales que estén teniendo un impacto realmente relevante, por lo menos lo que yo veo en América Latina, de las que observo, no veo ninguna. A veces el Banco Mundial puede tener más un paquete de ideas, pero los demás no sé. Ahora, en los organismos y a veces también en determinadas áreas de gobierno, como pueden ser las áreas de Hacienda, de presupuesto, jefaturas de gabinete, no sé qué, predomina una idea de que aquí lo que necesito son PhDs. Entonces lo que tú ves, yo lo he visto en muchos organismos, es que lo que buscan es un doctor. Es decir, una persona, una chica, un chico, un chique, que de repente terminó su maestría en una buena universidad, su licenciatura en una buena universidad, y de ahí a los 23 años se enganchó a la maestría y a los 28 es doctor, nunca se mojó las patas en un ministerio, en una carretera, en un sistema de agua o en nada. Yo me acuerdo mucho, una compañera de trabajo de otra área, no era exactamente de mi área, joven, muy bien formada, escriben unos proyectos maravillosos, ¿ah? Tienen todas las citas de Jastor. Todas las citas de Jastor, ¿no? Son papers fantásticos. No flotan, pero bueno, en fin, no se puede pedir todo. Y entonces venía desesperada un día y me contaba que no era posible que en tal país X, la ministra le había cuestionado 2 indicadores de su marco lógico y no sé qué. ¿Y cómo era posible eso? Entonces yo le dije, a ver, mira, siéntate. Primero, la ministra puede decir lo que le dé la gana, porque para eso es, o sea, lo que todos aprendemos, digamos. O sea, tu trabajo es convencer a la ministra. Ahora, ¿qué haces mostrándole indicadores a la ministra? ¿No? Entonces, te das cuenta que es una lógica academicista, ¿no? Es lo que yo digo, que me quede lindo el dibujo del PowerPoint, y cuando voy a donde los actores de verdad, que son políticos, tomadores de decisiones, técnicos, digamos, con un entorno autorizante complejo, como diría Moore, ¿no? Y esto es algo que me preocupa, perdona, me fui por las ramas otra vez, por algo que yo creo que a ustedes también les va a hacer sentido. Cuando nosotros entramos al servicio público, entramos medio de casualidad. Puede que en Argentina esto se hace con mayor anticipación que en otros países de América Latina, comenzaron a haber pregrados, es decir, gente que desde joven optó por yo quiero trabajar en el Estado. Pero yo me acuerdo cuando yo era joven, nadie se preparaba para trabajar en el Estado, pues es una locura. Tú en el Estado o encallabas o llegabas por una buena oportunidad interesante. Yo llegué por una reforma, que fue la reforma del sistema tributario, donde de hecho había un montón de argentinos. Y ya caí ahí, me gustó. Pero hoy en día hay un montón de muchachas, muchaches, muchachos que estudian para entrar al Estado. Y lo que he visto, por ejemplo, en este proceso de reforma de Perú, es que ha sido impulsada por ejércitos de este tipo de egresados. Y la verdad que, puta, el big thinking es así como... Es decir, esta idea prescriptiva de la realidad me obedece porque así lo estudié. Entonces, tengo un serio cuestionamiento personal de qué estamos haciendo con estos programas de formación de pregrado. ¿Qué estamos formando? ¿No? Personas que van a la realidad, que experimentan el mundo público, que lo entienden de forma estratégica, que se dan cuenta que es más aprender que normar, o gente que sale y comienza a disparar normas, ideas, proyectos, programas, procesos, ¿no? Como una suerte de aprendiz de brujo. Y como yo siempre suelo decir, el único precedente que tenemos en la historia de la gestión pública universal, de que alguien piensa algo, lo dice y se hace, es Dios en el Génesis, ¿no? Que además, ¿no? Lo mira y dice, y vio que era bueno. Además le salió bien. Pero fuera de esos 7 días, y de Dios en el Génesis, no hay ningún precedente. Pero en realidad lo que estamos formando, a ratos me da la impresión, son como pequeños diosesitos del Génesis que le dicen a la realidad cómo se tiene que comportar, que es lo que pasó con este proceso de implementación en Perú, ¿no? O sea, las entidades tienen que pasar por 4 etapas y 9 pasos. Solo 8 entidades pasaron formalmente, de las 500 que estaban matriculadas, digamos.
¿Saben cuánto le demoró a esas 8 entidades pasar? 4 años y 7 meses en promedio. Y además pasaron solo formalmente, porque de los 4.500 puestos que se deberían haber concursado para el nuevo régimen, porque para eso era todo el paso, todas las etapas y pasos eran para llegar a concursar las plazas en un régimen distinto a los que existen y que es mejor. De las 4.500 plazas que se debían haber concursado, ¿saben cuántas se concursaron? 600. Ahora, esto no es nuevo, yo lo vi en Uruguay, en el primer gobierno de Tabaré, de Frente Amplio. También hubo un esfuerzo enorme, también, y terminaron con 11 concursos. 11 plazas. Y no pasó más nada. Y me acuerdo que lo dije, ahora tú decías, ¿alguien lo dijo? Yo me acuerdo, no creo que soy el único, pero yo me acuerdo cuando vi el PowerPoint, ¿no? La lámina 49, o como somos antiguos hay que decir la diapositiva, ¿no? Ya me dijo Javier, qué antiguo, ¿cómo dices diapositiva? Y vi el esquema de la escalerita de los 11 pasos y todo, me acordé del Uruguay, no sé qué cara había puesto, lo puse en el paper, pero yo dije, no va a pasar nadie. Y por supuesto me llovieron todos los palos del mundo, ¿no? Poco serio, bueno, soy poco serio, eso es verdad. Entonces, no creo que he sido el único que lo dijo, ¿no? Me acuerdo que les hablé de la experiencia de Uruguay, tampoco interesó conocerla, y bueno, lamentablemente creo que los que pensaron o pensamos que esto no iba a funcionar, yo creo que cuando todas las puntas, cuando tenemos un proyecto de alta complejidad y todas las puntas, todas las piezas nos enganchan y nos quedan lindas en el Power o en el paper o en la tablita, hay que desconfiar. Ok, ese es un buen síntoma. Ahí tenés un síntoma para detectar que el problema puede estar apareciendo. Una pregunta última de mi lado, y después hay varias que han estado escribiendo porque ha provocado comentarios. A partir de todo esto, ¿cuál sería tu recomendación para el reformador institucional? Que equilibre su innata o natural tendencia a que todas las piezas se encajen, lo cual para que encajen la única forma que hay es simplificarlas, sacar elementos, eliminar incertidumbres, y esas incertidumbres son fundamentales, son los y sí, y sí, y sí. Y para que encaje todo y quede lindo, ¿no? Y mi PowerPoint sea lindo y lo miren y lo aplaudan, o mi paper indexado, yo odio la indexación, por eso siempre. Elimino incertidumbres, elimino lo que no encaja, y por eso nos vamos al diablo. Yo quisiera, yo creo que además acá me encanta el paper de Ben, y podría leer hay un pedacito que me parece fundamental, que yo creo que debería ser un reformador o cualquier persona que hace política pública, sea que esté en la parte más de pensarla, en la parte más de implementarla. A mí la parte de implementación, saben que me fascina, dice, bueno, Ben dice así: por lo tanto, a pesar de los años de experiencia y estudio, incluso el mejor gestor debe andar a tientas. Prueba diferentes ideas y mide sus resultados. Luego intenta diferentes combinaciones y permutaciones de las ideas más productivas, o sea, selecciona, vota, ¿no? En lugar de desarrollar una estrategia detallada a seguir inquebrantablemente, un buen gestor establece una dirección específica, un objetivo muy claro y luego tantea su camino hacia él. Sabe a dónde intenta ir, pero no está seguro cómo llegar allá. Así que prueba numerosas cosas. Algunas funcionan, otras no. Algunas son parcialmente productivas y se modifican para ver si pueden ser mejoradas. Finalmente, lo que funciona mejor se afianza. Eso es gestionar por el tanteo, es decir, es incorporar la incertidumbre, ir ver qué funciona, ir probando. Fíjense, una de las características de esta implementación de la ley de servicios en Perú comenzó el 2014. Estamos en el año 2021. Se plantearon 4 etapas, 11 pasos. En ese tiempo generaron 30 directivas sobre cómo transitar, cada directiva con varias versiones, pero nunca, pese a que era claro al segundo o tercer año, nunca se modificó el rumbo. Nunca alguien dijo, probemos otra cosa, hagamos algo más sencillo. No, fue como, yo creo que el riesgo del big thinking está ahí, y aquí una última frase de Ben, porque me parece que es aquí donde está el kit de por qué el big thinking nos
nos agarra y nos vapulea, ¿no? Y nos hace hacer las torpezas que hacemos. Dice, el concepto de gestión a tientas, ¿no? Que es el groping along, ¿no? El concepto de gestión a tientas suena tan idiosincrático, tan poco científico, tan irreplicable. Nos ofende, insulta nuestras capacidades intelectuales, contradice nuestro deseo de planificar cuidadosamente para el futuro y degrada nuestro anhelo de ser racionales. La planificación estratégica, y acá se está refiriendo particularmente a la Escuela de Planificación Estratégica, que no es la única forma de entender la estrategia, hay miles, ¿no? Hay que ver el libro de Misber, pero bueno, es la que más ha pegado en el mundo público, ¿no? La planificación estratégica es un concepto atractivo, pero ello sugiere que sabemos hacia dónde vamos y que tenemos una noción clara de cómo vamos a llegar ahí. Y el cómo, para mí, cada vez es más clave, porque tiene que ver, bueno, con el tema de implementación, que ustedes saben que me apasiona desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero si ya diseñar política, lo complicado es que cuando uno diseña, si queremos hacer esta separación, que a mí no me gusta mucho de diseño e implementación, pero en fin, usémosla. Total, el diseño, sí, pues termina siendo un paper, termina siendo una norma, termina siendo una ley, termina siendo un PowerPoint. Y ahí en medio de todo vale el dicho del papel aguanta todo, ¿no? Y te puedo tener, pues yo he visto, ¿no? El marcos lógicos de 18 páginas. Pero el problema es cuando llegas a la implementación, ahí los actores son de verdad. La realidad es de verdad. Las cosas son de verdad y no son necesariamente las que tú crees, pensaste, o tienes que estar abierto a el tanteo. Yo recomendaría mucho leer el texto de Ben, recuperarlo. Es del año 88, es antiguo, pero eso no tiene nada que ver porque en realidad... Podemos, no importa, lo compartimos. En este negocio de gestión Compartimos pública el aprendemos tan poco que el año 88 es como si fuera ayer por la tarde. Y eso es lo que yo recomendaría. Equilibremos nuestra tendencia natural, ¿no? Al big thinking, porque somos intelectuales, científicos, graduados, PhDs, magísteres o whatever, con un poco de este groping along, tanteamos, vamos a ver, nos preocupamos mañana, podemos resolver esto hoy, lo otro que no lo puedo resolver hoy, lo pienso en la noche en la cama, y no sé, con un poco de sentido común. Buenísimo. Y me hizo acordar cuando estabas recién haciendo esta... Me acordé de dos cosas. Una, un paper muy simpático de Weisblut también, de tu amigo Operadores de la Jungla. Sí, es buenísimo. Hablando de estrategias y herramientas para el público. Y entonces me imaginaba eso, ¿no? Es el tanteo machetazo, ¿no? Abriendo. Pero está bueno lo que vos dijiste en un momento, no es cambiar el objetivo, porque a veces la gente piensa, pero eso es un pragmatismo que te deja sin ir en pos de lo que se pretende, porque vos querés que un determinado sesgo en la política pública, en este caso la profesionalización, ponele, no es perder el objetivo, no es la vuelta para que se haga realidad y que no sea solo papel. Y otra cosa que me acordé fue una imagen que usaste en una charla en algún momento, ya no creo que en la universidad, creo que en San Andrés, logramos capturarte para una charla, que hablaste para un curso, que era, tenemos que formar fontaneros, plomeros, diríamos, en Argentina, y no ingenieros, ¿no? A los fines de la gestión. Entonces, por ahí también pasa eso, que está bueno saber sobre la teoría de cómo todo encaja, porque te orienta, cuando no está atado a lo situado, como decimos con Noemí, somos densas con los alumnos, ¿no? Si no está enraizado en la realidad concreta, en los actores, etcétera, etcétera, termina yéndose en contra. Me parece que también está eso en la formación, ¿no? No es un tema de si estudias o no para llegar a la gestión pública, sino qué es lo que estudias también. Si lo que estudias está arraigado en la implementación y en la gestión o está volado en los modelos. Y un criterio no sé, algo así como principio de realidad y de sentido común. Yo, por ejemplo, eso de fontanero lo uso en los cursos que hago de implementación de políticas y siempre les pongo el ejemplo. A mí me gusta mucho usar ejemplos a los chicos, chicas, y les digo, imagínate que hoy a las 6 de la tarde viene a cenar tu jefe, ¿no? A tu casa, o tu jefa, y de esa cena tú esperas que te anuncie un ascenso. Es una cena muy importante, ¿no? Entonces va a venir a las 7 de la noche, 6 de la tarde se te inunda la cocina. Entonces se te inunda, ¿no? Entonces llamas, a ver, y te mandan, o le tocas la puerta a tu vecino que es ingeniero hidráulico. Entonces él
Ingeniero viene y te dice, sí, mira, efectivamente, esto se ha inundado porque tú tienes acá, mira, internamente donde está la matriz, una tubería que está puesta en mal sentido, y entonces esta llave no funciona, y con la presión y la gravedad, por eso se sale el agua. Ya, bárbaro. Pero a las 7 de la tarde, tu jefe con los pies o tu jefa con los pies mojados no te asciende. Es decir, ¿no? Es decir, no está mal que el ingeniero te explique en ese momento la causa, pero lo que tú necesitas es el fontanero, el plomero, en Perú también se diría plomero o gasfitero, por gasfitter, ¿no? ¿No? Que saque el agua, que no siga saliendo agua. Y ya mañana, después que me asciendan, y con el nuevo salario, ¿no? Llamo al ingeniero hidráulico. Entonces, es bien loco, porque cuando uno está en el mundo de la implementación, no necesariamente, o sea, porque uno siempre dice, hay que ir a las causas, no a los síntomas. Ya, pero cuando tú estás en la trinchera, ¿no? Tienes que resolver lo que tienes adelante para poder. Siempre les pongo otro ejemplo, ¿no? Que mejorar la implementación de un programa es como resolver una falla mecánica de un avión en vuelo. Uno puede hacer un montón de análisis de porque el diseño del ala en la Boeing está mal hecho, pero igual me estrello. Lo que tengo que hacer es algo para llegar a tierra, y una vez que llego a tierra, resuelvo lo del ala. Pero si me estrello, no resuelvo el ala, no resuelvo nada, y si mi jefe no me asciende, no tengo plata para contratar al ingeniero. Entonces, no está mal que hayan ingenieros de alas y de aguas, pero también necesitamos Y esta si está gente. la política, ¿Cómo? claro, si está la política de por medio y la democracia, si está la Claro. política de por medio y la democracia definiendo quién asume Y la política siempre está de por medio, siempre, y quién no, necesariamente. esto tiene una aplicación directa en cualquier política pública. Márgenes, el ahora, el tema de los incentivos y los tiempos y demás es fundamental. Voy a dar una pregunta que surgió, Lorenzo dice, la pregunta que me surge es si le parece Uy, no te escucho, te pegaste. útil una perspectiva No se escucha, Mercedes, de análisis que te la leo yo, Mercedes, porque además hay un comentario de Giselle Romero acerca de, hay actores que no quieren jugar el juego del PowerPoint, y justamente yo me iba a sumar a este aporte de Giselle para aquello en lo que estaba pensando cuando exponías, pero lo que vos querés leer de Lorenzo, Lorenzo es de la Universidad de San Martín, allí está haciendo una diplomatura con nosotras, hay muchos comentarios, espera que llegue el de Lorenzo, que está más arriba, porque fue el primero que pregunta. Aprovecho de Si te saludar a la parece querida útil, Giselle Romero. si te parece útil, tenemos muchos ejemplos de Chile, así que hay chilenos aquí agregándote ejemplo al Transantiago. Ya. Lorenzo Michelena de Buenos Aires pregunta si te parece útil una perspectiva de análisis que incluya a los actores de veto. Claro. Ejemplos para Lorenzo: sindicatos y bloques opositores del Congreso, etcétera. A ver, yo creo que, primero, a la hora que uno gobierna, hace gestión pública, política pública, obvio, tienes que tener en cuenta a los actores, y particularmente yo creo que uno tiene que tratar de tener en cuenta los intereses y las posiciones de los actores que te van a remar en contra. Si los incorporas o no a tu equipo de tarea, a tu iniciativa, o no los incorporas y más bien los enfrentas, después ese es un tema de decisión que hay que tomar en el camino. Pero lo que no puedes hacer es ignorarlos a la hora de pensar en política pública o hacer política pública, ¿no? Como si no existieran. Ahora, incorporarlos en una etapa más temprana a veces ayuda, a veces no ayuda. Por ejemplo, en el caso del Perú y la reforma del servicio civil, algunos papers que he escrito sobre el primeros años 2008-2009, este ciclo de política pudo despegar justamente porque los vetos cruzados, que en dos intentos anteriores bloquearon posibilidades de reforma, de menor calidad que la que ahora estaba en juego, ¿no? Pero igual, fueron los vetos fiscales que gatillaron vetos políticos. Una de las grandes cosas que explica el ciclo de política que se inicia en el 2008 fue porque se incorporó a la autoridad fiscal desde el principio. Y con un objetivo muy acotado, porque no se dijo la gran reforma, sino una reformita, vamos a trabajar con directivos y vamos a dar tres cosas más.
¿ya? Entonces se incorporó. Ahora, eso luego alguien decidió incorporar, por ejemplo, a las 3 entidades que antes estaban vetando mutuamente el consejo directivo de la Agencia de Servicio Civil, lo cual ha generado evidentemente mucha fricción, pero también cooperación. Hoy en día no sé cuánta, pero por lo menos hasta cuando yo lo seguí. Y es bien interesante porque lo lamentable del caso de este reforma del servicio civil peruano es que durante bastantes años, fruto de esto que surgió en el 2008-2009, de bajar un poco los vetos o tratar de manejarlos, hubo apoyo político y disponibilidad fiscal inmensa. Es decir, si hubieras pasado las 500 entidades, hubiera habido plata de apoyo político. Es decir, la ventana estratégica estuvo abierta de par en par a la plaza, y no un año, muchos años. Pero como tenían que pasar por las 4 etapas, dar la vuelta, ponerse la manzana en la cabeza, pelarla con una tijera roma, y no sé cuántos ejercicios más para que llegáramos al nirvana o al valhalla, ¿no? De la pureza meritocrática, y solo llegaran los limpios y perfectos, así, una suerte de catarismo de política pública, no llegó nadie, pues. Hasta que vino la pandemia, se acabó la plata, vino otro gobierno que ya no le interesó y listo, chao, al diablo. Entonces, sí, yo creo que tener en cuenta el escenario, los actores, sobre todo los actores que te van a jugar en contra, ahora si los incorporas, o más bien los mantienes al margen y los combates, no sé, lo que vayas a hacer, pero lo que no puedes hacer es ignorarlos. Gracias. Gracias, Noé, por rescatarme, me había quedado algo, no sé qué pasó. ¿Querés leer la otra? Hay una de... palabra, Mercedes, quería compartir con Juan Carlos que hay actores de veto absolutamente visibles porque en el escenario juegan un juego a la luz del día. Pero vengo escribiendo sobre los actores intramuros. Las administraciones públicas no llegaron a este lugar por obra de la naturaleza, sino que han sido una construcción. Con lo cual hay un PowerPoint lado B que nadie muestra y que otorga enorme confort a fuerzas que van a jugar en contra, intramuros, y que no están en los indicadores de los reformadores. Digo, 30 años atrás de las ventanillas permiten ver una marea profunda que no hace espuma y que termina haciendo creer que el juego va a ser posible. Creo que en este sentido hay actores que no van a jugar el juego y que saben cómo impedirlo y que no son tan identificables socialmente como el bloque opositor, el sindicato y demás, porque no están representados formal e institucionalmente. Digo esto y le cedo la palabra a Mercedes porque hay muchos comentarios de Chile y muchos comentarios también de Argentina y me gustaría que nombremos a todos los colegas que nos están acompañando. Te cedo a Mercedes y me silencio. Gracias, Noé. Gracias por el comentario. Sí, Matías Jastoy, que ha tenido también un cargo directivo en áreas de recursos humanos en Argentina, lo que plantea Juan Carlos es que él lo que ha visto en su gestión de organismos culturales es que algunos muy específicos, como sinfónicas, ballets y demás, más allá de los concursos, por temas de competitividad de salarios y demás, se quedan vacantes por esta falta de competitividad salarial. La Argentina que hace Lili Mer, una colega con la que hemos trabajado en conjunto, con Noemí también, que plantea el tema de los nombramientos discrecionales en Argentina, que justamente esos nombramientos discrecionales en los cargos directivos tienen que ver con personas que no han tenido trayecto de gestión pública, por más que tengan formación en temas vinculados con la política o lo que sea. Y entonces dice que lo que le parece a ella también, que en esos programas no termina habiendo el conocimiento de lo que hay que reformular y cómo aplicarlo en la realidad. Esos dos comentarios desde Argentina te los paso. A ver, yo creo que en estas cosas, por eso insisto, hay que tener mucho sentido común para equilibrar, porque a veces nos enamoramos de determinadas ideas. Tú, Mercedes, Noemí, Mechi saben que todos nosotros, los 4, yo también, estamos muy, muy metidos en la idea de mérito, ¿no? Y promover el mérito y que la gestión pública se profesionalice. Pero hay que evitar convertirse pues en talibanes del asunto. A fin de cuentas, el mérito es básicamente una garantía formal, ¿no? Porque realmente
saber cuánto sabe Mercedes y cómo va a funcionar Mercedes cuando sea directora es muy incierto. Lo que yo puedo hacer con un sistema meritocrático es pensar que si no sabe sumar, obviamente va a ser difícil que esté a cargo de la Hacienda, por decir. Pero es una selección muy formal, que además básicamente lo que hace es garantizar que no haya, o sea, minimizar, son garantías que minimizan la influencia de la política partidaria y de los intereses privados en la selección, ¿no? Pero que permiten hacer algún pronóstico, ¿no? Pero bien, bien débil de lo que puede pasar. Entonces tampoco nos incendiemos. Por ejemplo, la discusión del el grado de confianza tiene que ver con mérito, ¿no? Porque claro, no deberían haber, ¿no? La cota de funcionarios de confianza debiera ser muy chica. En Chile, por ejemplo, una cosa que me parece interesante, que yo creo que tiene que ver con esta lógica de tanteo. En Chile, cuando comenzaron, recuerden ustedes, con la alta dirección pública, una opción hubiera sido decir, bueno, todos los servicios públicos entran y este es el porcentaje y al diablo, chao, me lo cumplen. No, hicieron un club. Una cantidad de servicios entraron. No entraron los que era obvio que iban a pelear más. Por ejemplo, el servicio de impuestos. ¿No? Nadie lo mencionó. Entraron otros. El programa fue caminando. La alta dirección tuvo distintas versiones. Ustedes lo conocen el caso, ¿no? Fueron aprendiendo en el camino. Luego, cuando hubo algún otro quilombo, no me acuerdo, creo que fue con un área de deporte, ¡ping!, la metieron. Y luego hubo un quilombo con otras áreas y sacaron una nueva ley y ¡pum!, metieron otras tantas. Hoy están creo que casi todas, incluido el servicio de impuestos, a raíz de quilombos que hubo en el último gobierno de Bachelet. Entonces, tenía sentido al principio cuando no tienes músculo, porque la idea dice, no, a todos. Eso es big thinking. ¿No? Lo lógico es decir, a ver, ¿puedo o no puedo? ¿Hasta dónde me da? En Perú, por ejemplo, la ley de servicio civil, que es buena, estableció 5% de los cargos directivos de cualquier entidad, el 5% de la planta, pueden tener un número, perdón, a ver, creo que la cosa es así, que tú puedes tener cargos de confianza solo hasta un 5% de no sé qué parte de la planta. Eso ha resultado ser muy estrecho en un país donde la politización y el Estado botín es lo normal, y que no tiene además un grado de agencialización como sí tenía el Ejecutivo chileno cuando comenzó la alta dirección, ¿no? Esta separación, en fin, formal entre quién hace política y quién ejecuta, ¿no? Que en Chile es ministerios, subsecretarías versus servicios. Perú no tiene esa estructura. Entonces, ¿para qué matarte? Claro, en la práctica tuvieron que comenzar a aprobar excepciones a la ley. ¿Sabes quiénes fueron? Se exceptuaron 3 entidades, entre ellas Servir, o sea, la Agencia de Servicio Civil se exceptuó ella misma, y el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el otro gran actor de la reforma. Y eso se parece un poco al dicho que en todos los países hay una versión, ¿no? De para mis amigos todos, para los demás la ley. Ahora, por ejemplo, en ese caso, pelearte por si es 5 o 10 o 15, me da lo mismo. Lo importante es comenzar en una experiencia, construir selección por mérito de por lo menos una franja media. No, tenemos que ir por los altos. Ese tipo de cosas van al fracaso. Uno tiene que medir el viejo consejo bíblico, ¿no? Si vas a la guerra y ves que tu enemigo está más fuerte que tú, anda y haz la paz, ¿no? O sea, negocia, po. O sea, pero, ¿no? Salimos con el estandarte, ¿no? De la meritocracia. Digo la meritocracia como podrían ser otras cosas, ¿no? Uno tiene que tener un pensamiento, creo que más estratégico y más flexible, más a tientas, como dice Ben, ¿no? Va, no sé si respondí, pero... Sí, respondiste, sí, algo dijiste, y seguimos estamos como terminando ya el tiempo, pero no quiero dejar de pasarte el comentario de Jorge Runátegui, que dice que creo que, ahí va, creo que la incorporación de algunas entidades de veto en el Consejo Directivo de Servir ayudó a tener algunos funcionarios clave más informados. Se está cortando tremendamente. Dice, creo que la incorporación de algunas entidades de veto en el CD de Servir ayudó a tener algunos funcionarios claves más informados sobre el tema, especialmente tener una silla dedicada a la Dirección de Presupuesto Público, Hacienda, un ex
B-M de Hacienda, luego ministro, incluso fue uno de los últimos champions que ha tenido esta reforma más allá del estancamiento actual. Sí, es cierto. Yo me acuerdo, ¿no? Cuando vino la propuesta y me contaron, me informé de esa composición del Consejo. Claro, tener al actor que tiene poder de veto, ¿no? Dentro es un arma de doble filo. Te ayuda porque si lo tienes dentro puedes tratar de negociar, ¿no? Para que el veto no caiga, pero también cuando quiere ejercer veto te veta desde adentro. Pero yo creo que fue una carta bien jugada. Yo creo que al final, si uno mira los años de existencia de esta reforma y de servir mismo, ha sido más una facilidad que una dificultad. En todo caso, no creo que la reforma peruana del servicio civil se haya atascado por temas de vetos políticos o fiscales. No. Se ha atascado por predominancia de esta manera de entender la política, una inflexibilidad para cambiar de rumbo la implementación del tránsito al nuevo régimen cuando era obvio y habían todas las evidencias de que eso no funcionaba. Y eso solo se puede explicar si es que tienes una tecnocracia muy pegada a una lógica de big thinking, muy alejada de la realidad, muy impermeable de la realidad, ¿no? Esto que tú mencionabas, Noemí, de los actores no visibles. Bueno, en la implementación, la mayor parte de actores son muy poco visibles, porque tú no quieres que te vean, ¿no? A diferencia de la parte de diseño donde tú quieres que te vean, ¿no? Acá está mi idea, mírame, mírame, ¿no? En la parte de implementación tú quieres que no te vean, porque si la cosa sale mal, la culpa fue de Mercedes, ¿no? Entonces, la única forma en la implementación de actuar estratégicamente es si te metes al intestino del monstruo, ¿no? Tal cual, Juan Carlos, la culpa fue de Mercedes, efectivamente. Siempre, siempre la culpa es de Mercedes. Sabés que Máximo Gallo Quintana comenta, Mercedes me dice que cierre porque tiene dificultades técnicas, pero no quiero cerrar sin hacer el honor de los que nos acompañan, tienen opinión sobre este tema, están muy interesados, así que te digo que Máximo Gallo Quintana dice, si el gobierno que se la jugó no logró ejecutar la reforma en un porcentaje importante, es difícil que ésta siga vigente. Antes de esto había dicho, si el objetivo es el correcto, pero los actores claves tienen intereses distintos o contrapuestos, aunque no los hagan explícitos, porque se ve mal hacerlo explícito, ¿cómo implementas entonces una reforma? Suele pasar que los que pueden dar apoyo político y recursos, el gobierno, pueden estar también entre los actores con intereses distintos a los de la reforma. La reforma normalmente hace perder control del gobierno de turno para el clientelismo en todos los puestos públicos. A ver, yo creo que cuando uno reforma algo, uno tiene que asumir que vas a tener actores que reman en contra, que reman distinto, que tienen, ni siquiera, no solamente en contra, que pueden tener una idea diferente. Ahora, ese es un dato. O sea, a mí me sorprende cuando uno cree que uno hace reformas cuando todos los astros están en conjunción. Eso no existe. O sea, a mí a ratos me pasa con mis alumnos también cuando dicen, no, pero hay gente que está en contra, gente que se opone, mi jefe no quiere, los políticos, la gente. Digo, esto es como un equipo de fútbol, ya sé, este ejemplo lo he usado 1000 veces, ¿no? Un equipo de fútbol va, ¿no? Pierde desastrosamente 10-0, y cuando al final del partido vienen los periodistas a preguntar, los futbolistas dicen, no, pero nosotros hemos hecho todo bien. Nosotros hemos hecho todo bien. Lo que pasa es que en la cancha hay 11 tipos que pateaban la pelota en contra. Entonces tú le dices, oye, discúlpame, pero eso es parte del juego, son las reglas de juego. Es decir, en política pública, que exista la política, que la gente tenga opiniones diferentes, que alguien te reme en contra, que hayan actores ocultos, visibles o invisibles, o sea, eso es parte del juego. Ahora, ¿cómo se hace? Bueno, uno negocia, uno se mueve, no solamente con un gran... uno piensa, o sea, yo no estoy diciendo que esté mal pensar. Lo que está mal es sustituir la realidad con ese pensamiento. Y luego lo que hay que hacer es embarrarse las manos, meterse, tener metas de corto plazo. Ben también habla eso. Y no es nada nuevo. O sea, hay muchas cosas, pero ese es el juego. O sea, si nos imaginamos que nuestra reforma, nuestra política, o nuestro programa, hay que esperar el momento en que todos los astros, ¿no? Estén alineados, no ocurre nunca. Pero ojo, ocurre a veces. Y en el caso de la reforma del servicio civil peruano, los principales astros estaban alineados. Y ni aún así. Juan Carlos. Lo lamentable. Tu club de fans de Chile te aporta ejemplos, el Transantiago, el censo del 2012. El censo. El mejor censo del mundo. Pero quiero cerrar
con el comentario de Giselle, y por supuesto agradecerte que nos hayas acompañado. Iba a cerrar con el de Giselle, pero ahora veo uno de José Inostroza que dice: pocas veces escucho un pensamiento tan integral que el de Juan Carlos en estas materias. Felicitaciones por esta instancia. Nosotros agradecemos Bueno, porque nos agarramos una gracias, parte de la autoría de gracias esta José, de gracias tenerte, José. Juan Carlos. No, con José hemos trabajado mucho en Chile, un gusto. Giselle dice: ¿diría Juan Carlos que el Big Thinking está relacionado con la cultura organizacional del servir? ¿De la organización Servir se refiere? Bueno, no Se sé, refiere de la organización servir. no quiero particularizar tanto, pero yo creo que hay entidades. A mí lo que me sorprende es que es una entidad etariamente muy joven, de gente además muy comprometida, que tal vez cree demasiado en lo que tenía que hacer, ¿no? Había que haber descreído un poquito más. Entonces por eso me viene un poco la... No veo mala intención ni flojera necesariamente, ¿no? Sino este efecto, el Big Thinking, que yo creo que viene mucho de una formación. Me imagino, Giselle, que deben haber otros organismos públicos peruanos, y es interesante la conversación. Bueno, Giselle dirige la maestría en la Universidad Católica del Perú, donde yo hago clases, y entonces yo creo, Giselle, que esto también nos llama la atención a cómo estamos formando a la gente. Y más que, porque la gente cuando llega a posgrado todavía algo de cancha ya tuvo. Me preocupan los pregrados, Giselle. Me preocupan los pregrados. Los chicos están, yo me acuerdo, yo estudiaba sociología, ¿no? Cuando estaba en pregrado, pero yo me acuerdo que hacía trabajo de campo, pues, ¿no? Tenía profesores con los que me iba a conocer minas, tuve otro lugar que me fui a conocer comunidades campesinas, por mi trabajo personal, político, conocía lo que en Argentina se llamarían las poblaciones, en Chile, perdón, las poblaciones, ¿no? Urbanas. Yo me pregunto, los chicos y chicas y chicas que estudian administración pública, gobierno, gestión, ciencia política, que van a terminar en gestión pública, cuando salen, antes de que salgan de sus carreras, ¿realmente han tenido una experiencia en mundo público de verdad? Porque cuando tú tienes gente que le sorprende que aparezca la política en medio del quehacer de un gestor público, o que le sorprende que alguien reme al revés, o que le sorprende que un presidente o una ministra no le interese, tú te das cuenta que hay algo básico que no estamos transmitiendo. No sé si me explico. Acá justamente, Juan Carlos, un alumno, sabés que nosotras somos docentes con Mercedes de la maestría que dirige Giselle. Y aquí Sí, viene un claro. alumno, Carlos Osores, de Ah, esta Carlos, sí lo maestría, conozco. que dice: por razones tecnológicas no puede plantear su pregunta, pero es la siguiente: que está de acuerdo que las políticas públicas deben tener en cuenta una dinámica propia de las poblaciones, que no son estáticas, no son congeladas en el tiempo, pero que a los efectos de hacer propuestas, él cree que tampoco hay que ir al otro extremo, es decir, donde no existan documentos de base de lo que serán las No, propuestas claro. del itinerario de la política pública, que tengan un análisis, ya sea con una metodología cuantitativa o cualitativa. ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Cuál sería tu propuesta para superar el estado de Big Thinking? O sea, yo creo que no es que no haya que hacer ese trabajo, Carlos. Yo creo que hay que hacerlo. El tema es que no nos lo tenemos que tragar con un vaso de agua, como una pastilla y creérnoslo al pie juntillas. Tiene que ser una guía, tiene que ser un mapa. Pero este es un mapa de un territorio que en gran medida es incógnito. Y por lo tanto tengo que estar dibujando, corrigiendo el mapa, cambiándolo conforme voy encontrando. Miren lo que le pasó a Colón, ¿no? ¿Sí? Siempre que llegó a la China, no cambió el mapa, ¿no? Y le pusieron el nombre de otro al descubrimiento, ¿no? Así es que, cuidado, ¿no? O sea, no es que yo diga que está mal el thinking, que está mal diseñar y hacer PowerPoint y ser exigente y buscar evidencia y todo eso, pero tenemos que tener un grado de desconfianza. Y la otra cosa es que la desconfianza surge del contacto con la realidad real. Y la realidad real son las burocracias, la realidad real son los directivos públicos que reman en contra, la realidad real es ese secretario general que cuando le viene la idea de, mis empleados pueden pasar al nuevo... ¿Y qué va a pasar con mi secretaria? Pues tú tienes al ministro preguntando por el sueldo de la secretaria. Esa es la realidad, pues. Eso es lo que le preocupa. Sí, esa es la realidad. Y la realidad de los usuarios, ¿no? Es decir, la única forma de hacer que nuestro
bagaje técnico, teórico, científico, como le queramos llamar, yo creo que es más un oficio que una ciencia esto, sirva es si lo contrastamos realmente con lo que ocurre en la realidad y estamos dispuestos a cambiar. Ahora, cuando tú tienes un proceso con apoyo político y plata que durante 6 años te da los resultados que mencioné para el caso de la reforma civil peruana, y no cambias el rumbo, y no modificas, ya pues, ¿no? Hazte matar. Juan Carlos, estamos como en hora de cierre porque los diálogos pretenden ser cortos para luego seguir. Te aviso que salís de gira por todos los posgrados que conocemos porque estos videos son muy utilizados en las maestrías y en los doctorados. Bueno, Quizá está bien, podemos si le cerrar sirve. con lo que dice nuestra colega María José García Méndez, y es que una reforma muchas veces es hacer como que se hace una reforma. Y en el mundo público uno aprende a hacer muchas cosas como que se hacen, ¿no? Pero en fin. Yo quería terminar con una última frase de Ben. Dice, los buenos gestores andan a tientas, pero tantean inteligentemente. No es andar al tuntún, es tantear. Y léanlo, él pone un ejemplo, ¿no? De neomilitar ahí, ¿no? De cómo uno se va acercando al objetivo, va mirando, cambia de arma, cambia de mira, busca una meseta para ver bien el objetivo, cómo uno se va acercando, ¿no? Que también es un poco lo de Lindblom, solo que Lindblom lo aplica más al ámbito del diseño de políticas y Ben está hablando del ejercicio de la gestión, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay que equilibrar el big thinking con el tanteo, o como lo queramos llamar, sentido común, tanteo, inteligente. No estoy diciendo que no haya que hacer esto, pero si solo hacemos esto, o sea, lo que vamos a tener son lindos papers indexados. Claro que sí. Juan Carlos, muchísimas gracias. El equipo TIP te agradece y por lo que veo agradecen todos los que están participando. En algún punto hemos cortado. Están agradeciendo esta oportunidad y el modo clarísimo en que estás exponiendo una perspectiva realista sobre cómo implementar las mejoras y las reformas de la administración pública. Hasta que nos encontremos nuevamente, que volverá a ser un placer. Muchísimas gracias a ustedes tres y a todos los que han participado, que no los veo, pero un agrado, una pena no poder viajar para tener estas conversas con chelas y cafés de por medio, que es cuando más productivo se pone uno. Y vinos, y vinos. Gracias, Pero bueno, saludos, gracias. gracias a todos. Gracias Mercedes, gracias Noemí, gracias Mechi. Gracias. Besos. Besos. Adiós. Seguimos en contacto. Adiós.